Proyecciones cilíndricas oblicuas, militar y caballera. La militar, como la caballera, son proyecciones oblicuas paralelas. En estas proyecciones, tanto en la militar como en la caballera, los planos de proyección son ortogonales. En el caso de la militar, el plano de proyección es paralelo al plano horizontal. Parte de la planta y los rayos caen oblicuos al plano. En el caso de la caballera, el plano de proyección es paralelo al plano vertical, parte de una vista, y los rayos caen oblicuos a ese plano, como vemos en la imagen. Militar. Esta proyección nos permite construir la planta del objeto con las mismas dimensiones que el objeto real. A eso se lo llama verdadera magnitud. Es decir, mantiene su angularidad real. Es muy conveniente el uso de este tipo de proyecciones para los objetos cilíndricos, ya que directamente se dibujan a partir de un círculo que se realiza con compás. Para su trazado comenzamos a dibujar una línea auxiliar horizontal, igual que lo hacíamos en la isométrica. Sobre esta línea rotaremos la planta del objeto, en un ángulo de 30 y 60 grados o 60 y 30. Levantaremos las alturas correspondientes sobre las verticales de los vértices, haciéndole una reducción de 2/3 en su altura, para que no aparezca deformada. Este coeficiente de reducción de 2/3 de h se establece por convención. Por último, utilizando las paralelas, completaremos el objeto. La planta proyectada del objeto está en su verdadera magnitud, y la única modificación que efectuamos es la reducción de la altura real del objeto a 2/3 de h. Las ventajas de estas proyecciones es que permiten trabajar desde la planta original del objeto, sin deformaciones como pueden tener las axonometrías isométricas. Su imagen es semejante a la isométrica, ya que también parte de la planta, pero es mucho más esbelta. Debemos recordar que en el ancho y en la profundidad no modifican las medidas, solamente en la altura. Vemos acá un ejemplo de una pequeña estructura similar a la dibujada anteriormente, donde el cubo macizo aparece arriba del cubo hueco y por delante se ubica la rampa. Todas las piezas siguen las mismas direcciones. Ahora veremos cómo dibujar un cilindro en la proyección militar. De todos los sistemas es el más indicado para dibujar piezas curvas, ya que se dibujan directamente con el compás o con alguna plantilla de círculos. Comenzaremos dibujando la línea horizontal auxiliar. Ahí ubicaremos el vértice de nuestro cuadrado o planta, girado con un ángulo de 60 y 30 grados, o también lo podemos dibujar 30 y 60 grados indistintamente. Luego dibujaremos con la misma escuadra las diagonales y las medianas, que son las rectas que dividen al lado en dos partes iguales. De esta manera encontramos los puntos A, que van a ser tangentes al círculo. Solo nos resta dibujarlo con el instrumental. Para determinar la altura trazo un eje desde el centro del círculo respetando su verticalidad y marco la altura respetando su reducción de 2/3 de h. Luego dibujo las líneas verticales tangentes al círculo que conforman el cilindro. Vemos ahora un ejemplo de una pequeña estructura girada dibujada en proyección militar. En estos objetos girados es conveniente dibujar primero la grilla, ubicar los cuerpos en su posición en planta y luego levantarlos. Caballera. Ahora veremos el caso de una proyección caballera, como mencionamos anteriormente, parte de una vista frontal, donde su proyección está en verdadera magnitud. Comenzamos a dibujarla trazando una línea horizontal auxiliar. Sobre esta línea apoyamos la escuadra, que puede ser de 30 grados o 45 grados,
dependiendo del ángulo que hayamos elegido. Sobre la cara vertical, es decir, sobre la vista, los valores no sufren coeficientes de reducción. Solo se va a ver afectado por un coeficiente de reducción de la mitad todo lo que se encuentre en su profundidad. Es decir, que la medida que marca la profundidad es la mitad, como lo vemos en el caso de este cubo hueco. Los espesores que están sobre el lateral y afectados por el coeficiente de reducción de la profundidad son de menor espesor que los espesores de arriba y abajo del hueco. Vemos en estas imágenes cómo le vamos agregando otras piezas, como por ejemplo la rampa y un cubo macizo. El cubo hueco en este otro caso, al estar de frente, es decir, paralelo a la vista, mantiene en su cara todos sus espesores de igual tamaño. Ahora veremos el caso del trazado de una circunferencia bajo este sistema caballera. Si el círculo está ubicado sobre la vista frontal, su trazado es sencillo. Debemos marcar el centro del círculo con las diagonales y los puntos de tangencia con las medianas. Luego, con algún instrumental o con compás, dibujaremos el círculo. Cuando el círculo está sobre la cara afectada por el coeficiente de profundidad o en la cara superior, se deberán llevar todos los puntos hacia el lateral, quedando dibujada una elipse por la deformación propia del coeficiente, como lo vemos en la imagen. Para hacer un rápido trazado de la elipse, sabemos que la misma es tangente a los lados del paralelogramo, por lo tanto, en las diagonales donde toca la elipse, la tangente es paralela a dichas diagonales. Vemos como modelo una pequeña estructura con cuerpos girados dibujado por el método de proyección caballera. Procederemos de la misma manera que en los casos anteriores. Ubicaremos los cuerpos en la grilla en planta y después iremos levantando la caballera.